que ver con la alabanza, la otra tiene que ver con lo que es la acción de gracias y con la adoración, que no es exactamente lo mismo, pero se amarran entre sí. Y que no se pudieran separar la una de la otra, sino solo para estudiarlas, porque en la vida práctica deben de estar las tres. Cuando se alaba al Señor, debe de ser en una actitud de adoración, y cuando se tiene la acción de gracias también debe de estar dentro del mismo marco para que la cosa sea correcta. La Biblia habla mucho de ello. Por ejemplo, Juan 17 es uno de los pasajes más hermosos de una oración de Jesús hablándole al Padre, una oración de las más hermosas. También encontramos en el Apocalipsis capítulo 4 la adoración celestial, una de las figuras más hermosas de un pueblo adorando y glorificando a Dios, y muchos salmos que podemos usar para ello. Tal vez si vemos Apocalipsis primero, si alguien tiene Biblia por ahí, el libro de Apocalipsis capítulo 4, la adoración celestial. ¿Quién le gustaría leer ese pasaje? Y tal vez venirse aquí más cerca para leerlo y que se pueda escuchar en internet. ¿Quién le gustaría leerlo? Se puede leer fluido. Todo. Capítulo 4, sí, comenzando del verso 1. Ok. Amén. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 5 también nos habla de ese proceso de adoración celestial. Ustedes pudieron notar que aparecen cosas muy hermosas para la mentalidad humana, a veces difíciles de entender. Se abre una ventana en el cielo. Hay dos formas de interpretarlo: una que fue una visión que vino a él, o que él, apóstol Juan, fue tomado y llevado por esa ventana y entró a la presencia de Dios. Cualquiera de las dos cosas que haya pasado, lo que importa ahí es la revelación de un acto de adoración profundo. Hay 24 ancianos que adoran, hay querubines que está expresándose toda la creación en un momento de adoración a Dios, y es totalmente escatológico, tiene que ver con una situación que se va a dar en el futuro. En el capítulo 5 continúa la adoración. ¿Quisiera seguir leyendo? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno
ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué hermoso. Cuando yo leo eso siempre tengo una sensación como de sentimientos encontrados. Por un lado lo sublime, lo grande de esta adoración. El otro lado como que uno se siente chiquitito, ¿verdad? Frente a eso, uno se siente pequeño frente a toda esa gloria. Pero noten que pasó un fenómeno. En el capítulo 5 se da una cosa interesante. La adoración venía siendo al que estaba sentado en el trono, a Dios. Ese grande, poderoso que es Jehová, tiene el libro en sus manos, el rollo, donde están todos los juicios apocalípticos de ahí en adelante, todo lo que va a pasar, totalmente es escatológico ello. Ese libro es un libro que nadie lo puede mirar, ni tocar, y de pronto aparece en medio del escenario, en esa adoración al Cordero, el Redentor, el Mesías, y toma el libro en sus manos. Y desde ese momento la adoración toda giró alrededor de Jesús. Los ángeles, que eran millares de millares, los 24 ancianos, los querubines que estaban ahí en la presencia de Dios, todos adoraron al Mesías, al Cordero. Le dieron honra y gloria a Él. Dueni, ¿cuándo vamos a estar en ese momento? Ahí vamos a estar nosotros. Y esta es una situación muy hermosa que tiene que ver con la verdadera adoración. Y todos sabemos, no existe un cristiano que no sabe lo importante de lo que es adorar a Dios. Pero hay un problema serio entre nosotros, que hay mucho de teoría en esto. ¿Por qué? Porque sabemos más de lo que hay que hacer que lo que hacemos en adorar al Señor. No estamos usando el tiempo necesario para adorarle a Él. Juvene dijo una expresión ayer que es muy interesante. Y esa expresión yo la tengo escrita de otra manera en otro lado, pero es la misma. Vamos a ver cómo tengo escrita esa expresión. Sobre lo que es la adoración. Cuando hay problemas y se ora angustiadamente o con angustia, o se ora en una actitud de estrés que me genera neurosis, implica falta de fe y falta de oración. No sé si, ¿qué era lo que usted dijo anoche? ¿Cómo dijiste vos anoche?
que cuando uno pide oración en medio de un problema, eso implica como mendigar delante de Dios. Eso no es oración. Una vida de oración, o la oración se caracteriza por una vida de oración. Exactamente, y es lo que cuando hay un problema en la vida, cuando tenemos un problema y se ora angustiadamente o con una tensión neurótica, implica dos cosas. Es lo que está dentro de lo que dijiste, falta de fe primero. Segundo, falta de una vida de oración. Porque cuando tenemos una vida de oración, que para mí una vida de oración no es estar ahí arrodillado. Para mí una vida de oración no es estar con las manos arriba, no es estar en una actitud religiosa, porque hay mucha gente que pasa muchas horas con devocionales larguísimos, con cosas, pero sus vidas nunca cambian. Para mí la vida de oración es más un estilo de vida. Es un estilo de vida que se practica en todo momento, que no es fácil, pero es cuando uno puede mantener una relación con Dios bajo cualquier circunstancia, que no necesita estar en un templo, no necesita estar con una Biblia en la mano. No es que estoy negando eso como cosa importante, es importante porque son medios de crecimiento, pero no de vida de oración. No sé si estoy comunicando, porque el estilo de vida de oración que Jesús vivía para mí no era porque Él pasaba de rodillas orando, era el estilo de oración, de comunión. Y es un proceso. Y creo que lo que hay en el cielo es una adoración constante, ¿no es cierto? Día y noche. En el cielo no vamos a hacer ninguna otra cosa que no es adorar a Dios. Es la premisa de todo. Es un estilo de vida distinto. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana era religiosa, pecadora. ¿Estamos de acuerdo? Conocía muy bien. La mujer samaritana se conocía muy bien la ley, se conocía muy bien la religión de los judíos, la religión de los samaritanos, que tenían mucho en común, pero había diferencias. Y ella le dice, bueno, nosotros decimos que es aquí, ustedes dicen que es allá. ¿Dónde es? Teológicamente ella estaba conociendo el contexto del entorno, ¿no es cierto? Lo conocía perfectamente. Jesús le dijo, ni allá ni acá. ¿Qué le quiso decir Jesús? No es en Samaria, no es en el templo de Jerusalén. ¿Qué le quiso decir Jesús? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es el lugar, no es el culto, no es la actitud religiosa, es un estilo de vida. Pero vea qué interesante, hermano, qué grande implicación tiene eso con lo que dice Pablo, porque tanto para los samaritanos como para los judíos, digámoslo así, no se podía adorar fuera del templo, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos la historia y seguimos la enseñanza del Señor, lo que el Señor ahí le está diciendo a la mujer samaritana es en realidad una profecía, no solamente de la destrucción del templo, sino de la nueva, como dijéramos, de la nueva filosofía, o no filosofía, sino de la nueva relación del hombre con Dios, en el que no iba a haber un templo físico, sino que el templo seríamos nosotros. O sea, siempre sigue el patrón de adoración, solo es en el templo, pero ahora ya no es en el templo físico, en un lugar específico, sino que vamos a ser nosotros. Por eso es que de ahí entonces Pablo empieza a hablar de sacrificios de alabanza, cosas que solamente se podían hacer en el templo. O sea, el Señor inmediatamente la lleva a una perspectiva mucho más amplia. Entonces, de lo que decías ayer, de una micro cosmovisión de lo que es adorar a Dios en un templo, se hace una macro cosmovisión, donde la adoración de Dios sale del lugar, no está sujeta a un paso, sino que se esparce en el tanto de que todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, le está adorando el Espíritu en verdad, porque el templo es ese, el cuerpo, la iglesia, los seres humanos, nosotros somos. Y casualmente, sí, casualmente es el lema o el eslogan que por mucho tiempo hemos venido
venido hablando en la iglesia por etapas, y es que cada hogar se necesita convertir en altar, y cada familia tiene que ser un sacerdocio, o sea, un altar de adoración, un estilo de vida que adore al Señor constantemente. Qué lindo es eso. La otra cosa importante es que para ser adoradores se necesitan algunas cosas. Uno no es adorador porque recibió a Jesús como Señor y Salvador, como tradicionalmente se conoce, ni por haberse bautizado, ni por haberse hecho miembro de una iglesia, ni por haber sido ungido por alguien en un ministerio. Eso no lo hace adorador. La adoración solo se logra a través de un proceso cuando se tiene un profundo quebrantamiento y se rompe el poder del alma y se separa de veras el control de la vida del espíritu del hombre, se libera el espíritu del control del alma, que es el poder mental, el poder emocional, de tal manera que se invierte el orden, entonces la vida comienza a ser manejada desde el espíritu hacia afuera, es decir, que Dios opera de adentro afuera, y eso hace que la persona ahora se convierte en un templo, se convierte en un adorador. No es por saber, no es por conocer, es por haber tenido un quebrantamiento. Y hay dos clases de creyentes, y nosotros los que estamos en el ministerio lo entendemos muy bien. Hay muchos creyentes que son muy rebeldes, que son muy difíciles, que son complicadísimos, que sí conocen la palabra, que sí tienen buenas intenciones, que sí quieren servirle a Dios, pero hay una rebeldía en ellos que les hace mucho daño porque nunca han sido quebrantados, no son adoradores. Pueden alabar perfectamente, pueden saber muy bien la música, pueden conocerse muy bien todos los himnos y pueden manejar la música y toda la filosofía de la alabanza, pero no son adoradores. Porque la alabanza es muy fácil. Se puede alabar a Dios por lo que Él me da y puedo tener un culto de acción de gracias por lo que he recibido de Él. Pero puede ser que apenas hasta ahí llego, no puedo ser un adorador. Usted puede ver en la iglesia que hay mucha gente que danza, que brinca, que canta cuando es la alabanza, pero cuando se entra a profunda adoración, los ve que están en el corta uñas, y comienzan a limarse sus uñas y están ahí en otra cosa. Y entonces la gente está en adoración, en espíritu y en verdad, porque no se pueden conectar, no tienen esa vivencia, no han vivido un quebrantamiento que es cuando realmente se muere mi ego, mi yo, y comenzamos a ser libres nosotros, de nosotros por Dios, y comenzamos a entender lo que es esa dimensión de la adoración. No sé si estoy comunicando. Comunícale. Y eso se da mucho. A mí me da mucha lástima, yo voy por muchas iglesias, y uno ve muchachos que suben arriba a dirigir la música, cantan bien, tocan los instrumentos perfectamente, pero terminó la alabanza y esos muchachos son los que se tienen un vacilón allá afuera del templo o en un cuarto mientras sigue el resto del programa. Están vacilando, están riendo, están chisteando, están con sus teléfonos mandando mensajes. Estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Actuando. Estaban actuando. No sé si comunica. La necesidad de que la gente que dirige la iglesia sean sacerdotes que llevan a la congregación, como era la idea con David, a la presencia de Dios. Son sacerdotes que han subido al monte, que han estado en la presencia de Dios, que han bajado con la unción para ministrar al pueblo y que llevan al pueblo al lugar santísimo a través de la adoración. Adorar es con la figura del Antiguo Testamento como entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El velo se ha rasgado y todos podemos entrar, pero no todos entramos. Lo que es la adoración. Ahora, cuando hablamos de adoración, entonces tenemos que entender algunas cosas. Hay mucha gente que dice en la iglesia, yo no quiero estar en esta iglesia porque a mí no me dan chance de servir aquí. ¿Han escuchado decir eso? Y se van de una iglesia porque no tienen chance de manejar una cosa, de tener un puesto, de figurar, de promocionarse en un hacer. Qué triste, porque para mí, creo que bíblicamente el servicio que más le convence a Dios y que más anhela es no cuánto predicamos, no cuánto enseñamos, sino cuánto le adoramos.
Cuando el servir a Dios sustituye la adoración, se convirtió en idolatría. Porque puede ser que la dinámica está siendo sustentada por el servir para promocionarme, para sentirme útil en el hacer, porque nunca me he aceptado por ser. Entonces tengo que hacer para sentirme que valgo. Y si eso sustituye la adoración, es idolatría. Todo lo que desplace a Dios en nuestra vida es abominable ante sus ojos. Todo. Y puede ser que el servir a Dios está sustituyendo al Dios al que sirvo en mi vida, porque soy incapaz de adorar. ¿Comunica la idea? Sí. ¿Cómo lo diría en sus propias palabras? Cualquier cosa que yo ponga antes de Dios, por más bueno que sea, como dice usted, aunque sea servirle a Él mismo, está equivocado. Si sustituye a la adoración. Entonces el servicio más grande es que le sirvamos, y qué bueno servir en adoración. La idea queda clara, ¿sí? Vera, ¿qué está pensando? No. No entendí esa última parte que ¿Cuál? dijiste del servicio. No lo entendió. Ok. ¿Cuál es la pregunta exactamente? En el que él dice, por ejemplo, si una persona tiene 5 ministerios y se olvida hasta de orar por estar cumpliendo los 5 ministerios, no está, ¿verdad? O sea que la oración no puede sustituir ningún ministerio. Primero hay que adorar y después Vivir una vida de adoración a Él. Que Él es el Señor de nuestras vidas. Sí. ¿Sonia, sí? No, me parece excelente. Que siempre se nos hace más que hacer. Porque uno puede pasar muy ocupado, pero hablar de Dios, pero no conocerlo. Y más importante es tener esa relación íntima con Dios que servirlo. Es cierto. Y en el servicio a Dios no lo conocemos a Él. Lo descubrimos y lo vamos conociendo, y va a ser un proceso de ajustes cada día en adoración, porque es en adoración donde realmente conocemos a Él. En el estudio, en el devocional, puede ser que conocemos mucho acerca de Dios y de la palabra y de conceptos, de filosofías, pero no de Él. Es en una relación con Él constante que le conocemos. estaba pensando, ya que hemos estado hablando de yo no conseguiría que el matrimonio, mientras más intercedan el uno por el otro, más van a encontrar la voluntad de Dios en el proceso del matrimonio, en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer en la comunicación y todo lo que Dios quiere que crezca en una pareja. Me parece bien. Entonces pudiéramos decir que adorar a Dios es servirle en una actitud de adoración, porque adoración si es un estilo de vida que no solo es por lo que decimos, ni tampoco por lo que hacemos, sino por lo que en el último análisis somos, y que nos aceptamos ser para Dios, porque no es lo mismo lo que yo soy para Dios que lo que yo me acepto ser. Cuando yo me acepto perdonado y me acepto aceptado, me acepto libre y no hay ningún sentimiento de culpa que me perturbe, eso me permite un contacto, línea abierta con Él 24 horas, internet 24 horas con Dios. En todo momento lo acceso, porque se está en comunión con Él. Ese tipo de vida creo que es lo que Dios espera en nosotros, es lo que Dios anhela. Dios ha estado buscándonos para esa relación. Dios ha querido liberarnos a nosotros de nosotros para tener ese tipo de relación. Pero conmigo a Dios le ha costado mucho, porque yo estoy muy ocupado en tantas cosas, y en este mundo hay tanto ruido que me cuesta escuchar a Dios. ¿Qué fue lo que dije? No entendí. No escuché.
¿No es cierto? Sí, hay mucho ruido. Hay mucho ruido que no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos muchas voces equivocadas. Hay mucha gente que se deja llevar más por lo que otros dicen, por lo que los libros dicen, que por lo que el Espíritu les puede revelar a ellos. No es malo leer libros, no es malo escuchar a otros, pero esa mala relación hace que la iglesia sea una iglesia tan llena de problemas, tan llena de conflictos, tan llena de estrés, tan llena aún de enfermedades psicosomáticas, porque se está enfermo emocionalmente. Muy duro lo que estoy diciendo. Sí. Creo que tenemos que ser ajustes. Adorar a Dios es servirle en una actitud de adoración en espíritu y en verdad. Yo quiero entender más de eso. Yo estoy hablando de algo que quiero cada día más. De esas cosas que todos decimos, me gustaría. ¿No es cierto? ¿Quién no ha dicho me gustaría esto? ¿Quién no ha dicho? Es buscarlo. Adorar a Dios es avivar la conciencia, el tribunal interno que tenemos nosotros. Todos tenemos un tribunal que se llama conciencia. Y adorar a Dios, pudiéramos decir que es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios. Y es por esa conciencia de la santidad de Dios, cuando uno se acerca a Dios, va a tener sentimientos encontrados. Por más puro que uno sea, acercarse a Dios le hace sentir su impureza. No sé si estoy comunicando. Puede ser que uno no sea tan consciente de su impureza por su lejanía de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver hombres que cuando se acercaron y la presencia de Dios los tomó, se desmayaron y cayeron. Y hombres santos como Daniel, por ejemplo. Daniel tuvo en un ayuno de 21 días un momento tan sublime que no resistía. Un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que andaba en rectitud, un hombre que se sabe, nunca la Biblia dice ninguno de sus defectos. Encontramos los defectos de Moisés en la Biblia, encontramos los defectos de Elías, un gran hombre de Dios, y encontramos los defectos de David, de Salomón. Daniel nunca se menciona ningún defecto de él, un hombre íntegro, y así lo escribe la Biblia. Y Dios dijo de Daniel que era un hombre íntegro, santo. Pero ese hombre, cuando estuvo en la presencia de Dios, no se pudo sostener, se caía, el ángel lo sustentaba, Gabriel lo levantaba para que escuchara la palabra, y al fin recuperó fuerzas para recibir toda la profecía de las 70 semanas del trato de Dios con Israel y las naciones. No sé si estoy comunicando la idea. Lo más impresionante de Daniel era el muchachito jovencito. Para estar por ese proceso, se fue tan duro para él. Creo que en este momento, sí, Dios lo llamó como tal vez se cree 13, 14 años cuando llegaron a Babilonia con el grupo, pero ya que habían pasado varios años, ya era un hombre maduro. Tal vez no tan viejo, pero tal vez de la edad del pastor de esta. Él no es un viejo, él es un joven maduro. Para Consuelo ya era pero ya era un joven maduro, Ok, entonces adorar a Dios es, en este proceso, alimentar la mente con la sabiduría revelada por Él. Adorar a Dios es un proceso donde se alimenta, ¿qué dijimos? La mente con la sabiduría de Dios. Se sustenta la mente. Es a través de esa relación que uno sustenta la mente con el pensamiento de Dios, para que podamos, como dice Pablo a los Efesios, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es ese proceso que da una renovación de pensamiento que se va a convertir en una renovación de sentimiento y va a producir un cambio de conducta, de actitud, de carácter del ser humano. Y eso le va a permitir tener un carácter fuerte. Entre paréntesis, para aclarar, yo escucho decir frecuentemente a la gente que yo tengo un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque me enojo mucho. No, cuando uno se enoja mucho no tiene el carácter de Cristo, es débil. Carácter fuerte es para no enojarme, para ser fuerte, para no dejar que el berrinche de otro me haga explotar. Yo he tenido Billy Walking.
Es dominio propio, correcto. Entonces, acción alimenta, enriquece la mente y eso fortalece el carácter para tener un verdadero carácter fuerte, es decir, para tener la capacidad de no enojarme cuando me empujan, de soportar la agresión cuando me viene. Ahora sí soy fuerte. El débil es el que se enoja, ese que se explota y anda como más estresado que un gato en una fiesta de perros, tiene carácter muy débil. Quiere decir que el proceso de adoración me va llevando a madurar, a crecer y a madurar en mi carácter y en mi relación con Dios. De hecho, va formando en mí, lógicamente, la imagen del Señor, que es el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Trasciende entonces lo que muchos se enseñan, trasciende la música y aún las palabras. Por supuesto. ¿Verdad? Porque mucha gente cuando se habla de adorar, solamente piensa en el aspecto musical, que es una parte y es importante. Ese es un medio. Es un medio. Es un medio importante y estimulante, porque eso estimula una parte del ser humano, lo emocional, pero no sustenta lo mental, que es la presencia de Él. Y pudiéramos decir que adoración, entonces, también pudiéramos decir que adoración a Dios es purgar la imaginación, escuche lo que estoy diciendo, con la belleza de su presencia. Purgar en términos médicos significa limpiar el estómago de impureza, ¿cierto? Y en términos psicológicos es catarsis. Entonces adorar a Dios es un proceso de catarsis donde se purga el espíritu y el alma de toda la basura que uno recibe en el bombardeo cotidiano de la vida. Todos recibimos bombardeos de basura, y es la figura de Jesús cuando le dijo a los discípulos que Pedro no se quería dejar lavar los pies y le dijo, si no te lavas los pies no tienes parte conmigo. Cuando él entendió, le dijo, no todo, le dijo, no, ya vosotros estáis limpios, solo los pies. ¿Por qué? Porque en el caminar de la vida uno se contamina. En el caminar de la vida, en esta sociedad tan llena de tanta basura, que es como caminar por la cloaca de la vida, uno necesita purgarse, y la única forma de purgarse es a través de la adoración, que es purgar la imaginación de toda la basura que nos cae por la televisión y todo, a través de estar en su presencia. Por eso es que uno siente tan rico cuando pasa un rato en la presencia de Dios. Y más si llora, más si se quebranta, más si se moquea, uno siente que se le cayó el gorila de espalda. Es cierto, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay un peso que da este contexto. Estamos caminando en el territorio del enemigo, estamos caminando en un ambiente cargado de toda impureza. ¿Sí? Y creo que es muy importante porque estamos viviendo en un mundo muy pagano. Por supuesto. Y Muy dentro de una pagano. iglesia muy pagana. Y entonces estamos, muchas veces queremos imitar en el materialismo, no sé cómo decirlo, como en los antojos de lo que es la gente del mundo, a nosotros como que nos gusta trabajar, ¿sí? Y queremos imitarlos, a nosotros queremos hacer Señor, nosotros estamos contaminándonos con muchas cosas que el Señor, para el Señor son abominables. Y solo a través de la oración, a través de esa relación con el Señor, podemos tener ese discernimiento de lo que realmente a Dios le gusta y lo que a Él no le gusta. Nada hago yo cuando andar diciéndole a alguien, es que si usted no lo debe hacer, es que el Señor tiene que hablar en algún momento, ¿verdad? Y es cuando estamos. Él en esos tiempos de intimidad con el Señor y todo eso, de pronto nos damos cuenta que no tenemos paz para hacer ciertas cosas o para no hacerlo. ¿Sí? Algo que dijo usted importante, hace un tiempo atrás me llegó un email del obispo de la misión de Santiago Pentecostal que nos da la cobertura
y en él había un artículo de un hermano que no lo titulaba la paganización de la iglesia, pero sí cómo la iglesia se ha contaminado. Y él hablaba de un pastor de California que para atraer jóvenes, digámoslo así, hablaban como jóvenes, actuaban como jóvenes, al punto que inclusive él usaba palabras obscenas en el mensaje para atraer, para identificarse con los jóvenes. Entonces el artículo, que es largo, seguía diciendo, y el hermano haciendo un análisis decía, o sea, hasta dónde nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Porque él decía, hoy en día muchas veces entrar a una iglesia y entrar a cualquier otro lugar, usted no nota la diferencia. Tal vez la diferencia en la iglesia es que se recibe ofrenda. Le piden ofrenda a uno, pero nada más. Pero, o sea, el ambiente, y yo hablo mucho con Janet porque yo soy muy metódico, a mí me cuestan mucho los cambios. Y Janet es un poco más abierta a los cambios. Me dice, Juven, usted tiene que ser más flexible, y a veces me cuesta hacer ese arranque, porque no digo que me da miedo, pero me inquieta hasta dónde podemos llegar al punto de que el llegar a la iglesia y el entrar a cualquier otro lugar no se ve la diferencia. Y muchas veces utilizamos el concepto de la necesidad de presentar el mensaje de salvación y de que la gente acepte a Cristo. Pero muchas veces hemos hecho ese mensaje y esa experiencia tan superficial que al fin de cuentas la gente que supuestamente se convierte y la gente que se congrega, usted no ve un cambio en ellos, ¿verdad? O sea, no se ve una diferencia. La palabra del Señor dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y la luz y las tinieblas son bien diferentes, ¿verdad? Entonces lo que usted dice es ese proceso de cambio al estar en la presencia del Señor, y uno lo nota. Por ejemplo, ve al grupo aquí, aunque la iglesia no es muy grande, ayer el grupo era más grande en la iglesia. O sea que cuando uno habla de oración, cuando habla de buscar a Dios, cuando habla de no estimular las emociones, la gente responde menos. Y por eso usted trae a la iglesia un cantante, se te llena de inconversos y de toda clase de gente del templo. Pero usted dice, bueno, en lugar del cantante no va a venir nadie, vamos a dedicar 3 horas en la presencia de Dios a adorar. Te van a llegar 5 o 6 personas. Porque la gente no quiere adorar. Es verdad, nosotros lo hemos visto aquí, nosotros tenemos ya 2 años con la oración aquí, y de verdad que son contadas las personas, en 2 años, 2 o 3, 2 años. Así que nosotros tengamos bastante, así como unas 10, 20 personas para la oración, no ha sido fácil. Yo digo, Juven, qué difícil que es orar. Pero vaya, tengamos una situación fuerte, hermano, inmediatamente, pastor, oremos, pastor. Y sí, es muy bueno. Y Juven le dijo a una persona, usted no me ponga a orar porque yo soy una persona de oración, ya eso está en mí, ya eso es constante. No es que yo, solo porque hoy dijimos que nos va a decir para hacerlo congregacional, para unirnos más, pero yo soy una persona de oración. Y Juven le dijo a la persona, pero hermano, qué difícil que es orar, ¿verdad? ¿Por qué será tan duro? Porque muchas veces se programa orar, usted programa orar, y Satanás usa otras cosas para sacarte, porque Satanás no quiere que ore, y llora el niño, hay que ir corriendo a atenderlo, o No, llama a vea, alguien yo le por voy a hablar en teléfono. mi caso. Nosotros estábamos en las primeras veces que empezamos a orar. Sí, hermano, yo era la primera que roncaba en el sillón. Yo me veía, sí, pero como si yo no duermo en el día. Digo yo, ¿por qué a la hora de la oración me voy a dormir? No, yo empecé a reprender. Sí, exacto, una opresión, eso es una ¿Verdad? opresión, porque a mí hace muchos años me pasaba eso. Cada yo jovencilla llegaba a la iglesia y me quería caer de la silla, ¿verdad? Y me dormía. Y un día me di cuenta que eso era una opresión,
Satanás no quería que yo escuchara la palabra y que yo lo orara, porque él no quiere, y no me lo sueño, pero hay algo que yo quiero hacerles énfasis, y es, hermano, que lo primero que debemos hacer cada día, lo primero, aunque bañarse, usted lo hace, es estar un rato en la presencia del Señor. Porque si usted no lo hace en la mañana, no lo hace el día. No lo va a hacer. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y yo he tratado ya hace bastantes años de tener ese tiempo en la presencia del Señor. Sonia. También lo que uno entiende del concepto de oración, yo creo que también necesitamos entender que significa orar, porque muchas veces pegamos con mucho fulgor y hablamos demasiado muchas veces, hablamos y repetimos, y después no tenemos nada más que decir, y hay momentos que uno tiene que escuchar a Dios y poner atención a lo que quiere decir. Yo creo que muchas veces llenamos el espacio con muchas palabras, pero no le damos chance al Señor de conectar. De acuerdo. Por eso decía que hay tantos ruidos que nos cuesta escuchar la voz de Dios. Hermano, perdone que intervenga nuevamente, pero eso es cierto, porque aquí en la oración, la habla de la experiencia acá en la oración. Nosotros generalmente ponemos un poquito de música y yo le digo a la gente, empiece a adorar al Señor. O sea, Sí, me gusta. ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de cultos de oración, cuando hablamos de ayuno, ese es el café que me traen falta ya, pero cuando hablamos de ayuno, tenemos que tener alguien que entretenga a la gente. ¿Me entiendes? Porque si no, la gente, con lo que dice, 10 minutos usted ve a la gente hablando, viendo de las uñas, durmiendo. O sea, no hay esa conciencia de que venimos a orar aquí, ¿verdad? O sea, a mí no me tienen que, en un sentido, que guiar en la oración. Yo tengo que empezar por mí mismo a buscar a Dios. Pero la costumbre en las iglesias, le digo porque yo tengo toda mi vida andar en esto. La costumbre en la iglesia tiene que haber alguien adelante que dirija la oración. O sea, alguien que entretenga, alguien que, ¿verdad? Y entonces ora más fuerte, y entonces ya cuando ustedes que están durmiendo, entonces reprende, y se vuelve como un malabarista, ¿verdad? Para que la gente no se vaya. Y aquí lo hemos experimentado, hermano, aquí nosotros hemos pasado, y los hermanos que vienen a la oración saben, hemos pasado de una hora en que algunas veces alguien puede orar fuerte. A veces yo no sé si están dormidos, están recibiendo de Dios, pero no se oye nada. O sea, hemos quitado, hemos tratado de quitar ese entretenimiento, ¿verdad? De que tiene que haber alguien orando fuerte para que los demás lo sigamos, ¿verdad? Entonces, lo que decía Sonia es cierto. Lo que está diciendo Sonia y Juven es muy importante, porque uno escucha también los términos, es que aquí no hay motivación. Ajá. Mira, la vida de oración no tiene que ser motivada sino por esa relación con Él y punto. Sí, Nadie exactamente. tiene que motivarme, no tiene que haber algún motivador al frente para que ese es un factor. La otra cosa que Sonia dijo y quedó implícito ahí es que adorar a Dios no implica decir una palabra, puede ser silencio absoluto en su presencia. No hay que decir nada, puede ser total silencio. Yo uso mucho en el viajar música cristiana, yo solo escucho y medito y voy meditando en la letra y voy adorando al Señor. No digo nada. De vez en cuando pues algo me toca y a veces uno siente que las lágrimas ruedan por la mejilla y como que tienen prisa, una cayendo. Entonces uno sí ya le dice algo al Señor y habla con Él, pero el proceso de adorar es algo que podemos decir lo siguiente: adorar a Dios es abrir el corazón a su amor pacificador. Adorar a Dios es abrir el corazón a su amor pacificador, es deleitarse en Él, como dijo Sofonías 3:17, que es un texto favorito mío. ¿Recuerdas lo que dice Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, callará de amor. Hay que leerlo, porque ya se me escapó. Hay que leerlo, búsquenselo. Ese es un texto riquísimo. Sofonías 3:17, por favor, ahí búsquenselo. Y también, si puedo decir esto, me pone a pensar que qué bonito es buscar a Dios en oración cuando no hay una necesidad imperante. No hay, exacto.
buscarlo solamente por lo que tengo. Eso fue Sonia, eso fue lo que comenzamos apelando a algo que dijo Juveni. Cuando yo estoy en un momento de crisis, desesperado, ansioso, orando, implica que no tengo fe en Él ni una vida de oración, porque una vida de oración le permite a uno deleitarse en Él en medio del conflicto, en lugar de desesperarse. Exactamente. Sí, de acuerdo. Sofonías 3:17, ¿qué dice, doña Vera? No lo tengo. No lo tiene, ¿qué dice, Flor? No lo tengo. ¿Qué dice? La Biblia ya no está. Sofonías es un libro pequeñito del Antiguo Testamento que no se le encuentra. No lo busquen en el Nuevo porque nunca lo van a hallar. 3:17. Escuche qué texto más lindo para que piensen. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Ah, qué lindo. Yo me puedo imaginar al Señor sobre nosotros regocijándose, gozándose de amor al vernos adorándole, sin decir nada. No hay que decir. Él conoce nuestras necesidades. Cuando uno aprende a orar, hay tanto por qué estar en la presencia del Señor. Yo quiero decirle a la mujer que el martes vamos a hablar un material para los estudiantes. Esa pastora hace días que me lo revise, que lo El viernes. el viernes, perdón, porque una vez de lo revisa, a ver si traigo alguna alegría. Pero vieron que es un material muy lindo para orar, precisamente. Y hoy me dio mucha tristeza porque sé que hay por lo menos 2 semanas que se van de viaje, a pasear, que van a estar. No porque yo esté aquí, porque yo lo vaya a enseñar, es porque yo sé que eso es va a ser una bendición muy grande. Y exactamente, porque va a ser una bendición muy grande, posiblemente va a haber personas que lo van a estar. ¿Me explico? Porque el enemigo es muy seductor y muy bandido. Así es. Vamos a repartir el material, pero no va a ser lo mismo que reciban la enseñanza. No va a ser lo mismo, pero va a estar el material bien. Please. Impreso. Sí. Ok, ¿está bien? Seguimos. Adorar a Dios, podemos decir que es dedicar la voluntad a la obediencia perfecta a Él. Otra vez, no la mente, no la emoción, sino la voluntad. ¿Escuchó lo que dije? Porque no son pensamientos, no son emociones, son decisiones, es acción, es manejar el burro. Adorar a Dios es dedicar la voluntad a la obediencia perfecta a Él. Les garantizo que si todos nosotros anduviéramos 24 horas en la obediencia perfecta de Él, es el acto de adoración más sublime que podemos tener. Otra vez, ¿qué fue lo último que dije? En obediencia perfecta a Él es el acto de adoración más sublime. Claro, a ustedes no les cuesta, a mí me cuesta andar 24 horas en obediencia perfecta. Yo quiero decirles una cosa que se me escapaba. ¿Ustedes saben quién me enseñó a mí a hacer devocional todos los días? Tu nieto. Esa señora que está aquí. Pero ella fue la que me enseñó a adorar. Porque ustedes me facilitaron y ya el material, que ellos son un material muy bueno, tal vez Joel puede revisarlo. Yo después lo dejé de comprar porque yo sentí que ya yo había aprendido a hacer el devocional, ¿verdad? Ahorita siempre lo usan y es bueno como para que la congregación aprenda. Muy bueno ese material, muy lindo está. Y con ese material yo aprendí a hacer ese tiempo con Dios, se llama tiempo con Dios. Cuando Sí, pero realmente fue la herramienta que yo usé para muchas mujeres, mí, para darme el ánimo. Porque realmente yo lo intentaba y lo intentaba con todo mi corazón. Duraba 15, 2 semanas, 3 semanas, y cuando me daba cuenta, otra vez me ponía a hacer las cosas y de todo, y de pronto se me iba quedando y
ahora, o sea, esto es como un instrumento como para centrarlo a uno y como para formarle el hábito. Es como dice doña Flor, ya por formarle el hábito ya después uno lee la palabra, en realidad esto es la palabra, o sea, trae la palabra, la explicación de la palabra, es un texto pequeñito de la palabra, o sea, como 2 hojas de la palabra, una explicación de la palabra, como un comentario pequeñito acerca de los chiquitos, pero es más, tiene mucho de la palabra. Y usted sabe una cosa, hermano, que es importante eso que están diciendo los hermanos, porque yo siempre me he preguntado cómo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y todos nos gustaría oírla audiblemente. ¿A quién no? Pero yo creo que hemos despreciado la palabra de Dios. La palabra es Porque la palabra. porque como yo, en la declaración que yo hice ayer antes de empezar, el Señor me la dio la semana pasada. Porque el Señor puso en mi corazón, habló fuertemente en mi corazón el texto que dice Pedro, esta es la profecía más segura que tenemos. O sea, si yo puedo entender de que no es David, de que con todos los problemas de traducción, todo lo que queramos argumentar, que ahí está implícito el deseo del corazón de Dios, ¿verdad? Aprenderíamos a apreciarla. Eso me ha ayudado a mí en mi devocional personal. Yo soy uno que me gusta levantarme temprano también y tener mi devocional. Y cuando yo dejo 2 o 3 días por alguna razón de no hacer mi devocional, inmediatamente yo siento el cambio en mi espíritu. Yo también. Inclusive me cuesta entonarme, como dice uno, ¿verdad? Pero el escuchar la voz de Dios, entonces, eso me ha llevado a escribir mucho y a transmitir a través de los escritos a la congregación, las personas, los muchachos que reciben mi correspondencia y todo diariamente, o casi diariamente, me ha ayudado a compartir con ellos lo que he escuchado de Dios en medio de la oración. Porque yo creo que es el privilegio más grande que nosotros los hijos de Dios tenemos, de poder escuchar a Dios en cualquier momento que queramos, a través de la palabra de Dios. Exactamente. Amén. Yo creo que Qué es más bonito. grande. No hay otra forma. Adorar a Dios es permitirse. Adorar a Dios es permitirse sentir. Porque hablamos de la voluntad, tomar la decisión, pero también adorar a Dios es permitirse sentir, experimentar, conocer, no al Cristo de la cruz, no al Cristo en el proceso de la muerte, al Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, con toda su gloria. Amén. Porque el Cristo de la cruz a veces se exalta demasiado y no es ese el Cristo que tenemos que exaltar ahora. Fue un proceso que Él vivió. Él es el Cristo resucitado, el glorioso, el victorioso, el que derrotó a Satanás en la resurrección y lo exhibió públicamente, está sentado a la diestra del Padre. No es lo mismo conocer el Cristo de la cruz que el Cristo a la diestra del Padre. Y es a través de la adoración que uno puede ir conociéndolo a Él, experimentándolo, vivenciándolo en el acontecer diario de la vida. No sé si comunican esto. ¿Sí? Adorar a Dios es mis respuestas a todas las acciones de amor que Él me ha hecho a través de la historia. Dios ha coqueteado conmigo, Dios ha coqueteado conmigo desde antes de la creación del mundo, expresándome cuánto me ama, y adorarle es corresponderle a ese amor. Ok, textualmente, adorar es mi respuesta a las proposiciones del amor sublime de mi Padre Dios. Sí. Ok, coméntenlo con el que está a su lado, si lo ha vivido, si lo ha experimentado, si lo ha sentido, si le gustaría sentirlo. Coméntenlo por un momentito.
hablar con él, hacer cosas Yo puedo demasiado vida de obra Ok, tengo preguntas ya que están hablando. ¿Qué dicha que están hablando? Tengo algunas preguntas. ¿Ustedes creen que si los matrimonios tuviéramos una vida de adoración más profunda, tendríamos menos discusiones? ¿Tendríamos menos roces? ¿Tendríamos menos cosas en las que diferimos? Creo que se terminaría un montón de cosas en la iglesia. ¿Cree que si la iglesia fuera, los líderes de la iglesia fuera un grupo de oración cuando se reúnen, creen que discutirían tanto por tonterías que a veces se discuten, o se aprovecharía el tiempo elaborando programas que haría crecer a la iglesia cuantitativa y cualitativamente más? Muchos de los problemas que tenemos es por la mala comunicación con Dios, y estamos tan contentos por estar ocupados en las cosas de Dios que nos ha hecho perder contacto con el Dios de las cosas. Tenemos que hacer ajustes. Yo tengo que hacer ajustes en esta área. Ustedes tal vez no, pero yo sí. Becky, ¿qué está pensando? ¿Ah? ¿Qué está pensando Que Becky? yo no le contradigo. Es que digo, yo no, y la Yo otra no. vez yo dice, no le contradigo. Yo no le contradigo, fíjate. Sí. Sí, es verdad. Cuando yo no hago devocional 1 o 2 días, bueno, yo sí que me siento mal. Yo me siento como que ese hilo se rompió, me reventó el hilo, ¿verdad? De la comunicación con él. Vieran ustedes que de verdad eso es así. Eso es una experiencia para mí. He visto malas actitudes mías como no tenía una buena relación con Dios, por situaciones, a veces hay situaciones importantes en que uno definitivamente no pudo amanecer con el Señor, como dijo David: de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y usted sabe que me he dado cuenta yo en el devocional, que entre más usted tiene el hábito del devocional, hay menos cosas por qué pedir, ¿verdad? Yo no sé si, y hay más tiempo para adorar y para meditar. Es cierto. Mira que yo siempre en la iglesia y aquí en el devocional mío, yo termino con la bendición sacerdotal, como la tenemos traducida en la iglesia, porque la bendición sacerdotal abarca todo, hermano. Dice que cuando dice que Él reflejará, dice, la totalidad de su presencia sobre mí, trayendo orden, o sea, poniendo en orden mis prioridades. Y después dice que Él levantará la totalidad de su ser hacia mí, dice, y me considerará, dice, y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de mi vida y estar completo. Y yo digo: ay, Señor, ¿qué más te puedo pedir? O sea, en una simple oración, o no simple, pero en una oración, involucra todo. Entonces, queda todo el otro tiempo simplemente para adorarlo, porque ¿qué más va a pedir uno? Si Él me suple y si Él pone en orden mis prioridades, ya no hay nada por qué seguir pidiendo. Por eso, lo que Janet decía, cuando una hermana que me llamó tuvo un problema y me dijo: pastor, póngase ya a orar, porque usted tiene que orar por mí. Le digo: hermano, un momentito. Antes de que el problema viene, yo ya oré por usted esta mañana. Es que, si gusta, yo puedo orar por teléfono, no hay problema. Pero a mí no me diga que ore, porque ya antes de que sucediera el problema, yo ya estuve en la presencia del Señor. Es mi costumbre diaria, pero me ha llamado la atención eso, hermano, que entre más uno, el devocional, como queramos llamarlo, la intimidad, como queramos ponerle el nombre, entre más usted va haciendo una costumbre en usted, mi experiencia es, hay menos cosas por qué pedir y más tiempo para pensar en lo que Él es. Amén. Esa es la adoración. Cuando uno está tan ocupado en peticiones, está en problemas. ¿Sí? Creo que hay menos cosas
les parece si oramos? Voy a pedir a Flor que nos guíe en una oración y a Yuveni para que oremos aplicando este tema a nuestra vida. Y que cada uno ore diciéndole, quiero aplicarlo a mi vida, o no me interesa, o si quiero, o cómo quiero, pero que nos guíe en oración. ¿Está bien? Flor, ¿quiere comenzar? Sí. Cierra tus ojos. Queremos entrar en tu presencia, Padre bendito, para adorarte en espíritu y en verdad. Vamos a orar con la misma palabra del Señor. Tus ojos revelan que yo Adoramos. puedo esconder que no Al que soy vendrá en las nada nubes sin y aquel que todo ojo le verá. oh Al que fiel nos pasaron, a ese adoramos esta noche. Adoramos todo lo sabes al de que es mí. el alfa y omega, el principio y el fin. Adoramos al Señor creador, al que creó los cielos y la tierra. Todo lo A él sea la puedes gloria por los siglos de los dentro siglos. de mí. Al que está sentado a la diestra de Dios Padre, al Cordero que quita el pecado del mundo. Adoramos en esta Bajo noche. una sola verdad. El nombre, al primero, al postrero, al que estuvo muerto y vivió. Adoramos en esta noche en el nombre de Jesús. Nada puedo Al que tiene ocultar. la espada aguda, la espada de dos filos. A ese adoramos. Sé Adoramos en esta noche al Pedro, Padre. es tu En la misma presencia. que lleva mi Al que vida está a la más diestra de Dios allá Padre. de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Adoramos en esta noche en el nombre de Jesús llena de al verdadero, al que es verdadero y al que es fiel, al que tiene la llave de David, al que abre y ninguno cierra, al que cierra y ninguno abre. Adoramos en esta noche en el nombre de puedo Jesús. esconder Adoramos, oh Padre que bendito, no soy nada al que sin ti. fiel, Oh, fiel y verdadero, el Señor, principio de la creación. porque Adoramos, todo Padre, lo sales en el de nombre de mí. Jesús. Bendito y santo, porque eres santo, Señor, eres santo, santo, santo. Eres todo Todo lo puedes Gracias en ver el nombre de Jesús. muy dentro de mí. Oh Señor, al que está sentado en el trono Lleva y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder a una sola por los siglos de los verdad siglos. En el nombre de Jesús, al que que vive como me eternamente para miras, siempre. nada puedo ocultar. Pongamos la atención aquí por un momento. Que es tu fidelidad David decía, escudriñame, Señor, y mira si hay maldad en mí. Ese de coro lo dice, que Señor, puedo imaginar. nada puedo ocultar delante de ti. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Oh, me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo el mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que nada
conoces nuestros pasos, tú conoces nuestros caminos. El salmista dijo, nada te fue oculto a ti, Señor. Padre, limpia. Hemos escuchado tu palabra en esta noche, el consejo de tu palabra. Libéranos, Señor, de nosotros mismos, libéranos de las voces que hay a nuestro alrededor que distraen nuestra vida, para que así, oh Dios, podamos escuchar tu voz, para que podamos, Señor, nuestro oído estar afinado, Señor, y escuchar tu voz, Señor. Escudriñanos, Padre, escudriñanos íntimamente, Señor. Mira si hay maldad en nosotros, mira aquellas áreas donde tenemos que corregir, Señor, donde tenemos que crecer, Padre Santo, donde tenemos, oh Dios, que asemejarnos más a ti, oh Dios. Padre, nada podemos ocultar delante de ti. Señor, al igual que estuvo Adán delante de tu presencia, estamos desnudos delante de ti, oh Dios. No hay área de nuestra vida, por más profunda y oculta que esté, oh Dios, que tú no la conozcas. Padre, y si tú nos conoces, ¿por qué pretender ocultarnos de ti, oh Dios? Aquí estamos, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, nuestras emociones. Señor, trayendo delante de ti a tus pies nuestras debilidades, las ofensas que hemos hecho, Señor, nuestros pecados, Padre mío. Señor, pidiéndote perdón, Padre Santo. Pidiéndote, Señor, que así como hiciste con Juan en la visión del Apocalipsis, Señor, nos eleves hasta el trono de tu gracia, Señor, y podamos escuchar tu dulce voz, Señor. Que tú puedas hablar en nuestra intimidad, Señor. Mira nuestros temores, oh Dios. Mira nuestros temores, Padre. Mira nuestra falta de fe, Señor. Mira nuestras angustias, Señor. Y aunque sabemos que tu palabra nos dice que por nada estemos angustiados, pero, Señor, a veces nos angustiamos. Mira nuestras debilidades, oh Dios, y fortalécenos en ti, Señor. Señor, tu palabra dice que contigo nada es imposible. Yo traigo cada uno de mis hermanos, los hogares aquí representados, la familia. Traemos la congregación delante de ti, oh Dios. Porque como congregación nada podemos esconder delante de ti. Nuestros egoísmos, Señor, nuestras avaricias. Queremos humildemente, Señor, reconocer delante de ti. Abba, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. La palabra dice, y tú nos recordabas ayer en la meditación de tu palabra, que antes de la caída viene la soberbia, Señor. Pero hoy queremos humillarnos delante de ti, Señor. Porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás. Oh Señor, Señor, lávanos, límpianos, fortalécenos, Señor. Que seamos carpas abiertas, que seamos transparentes delante de ti, oh Dios, y delante de la gente que nos rodea, Dios. Que seamos transparentes en nuestros matrimonios, que seamos transparentes como padres, que seamos transparentes como líderes, que seamos transparentes como vecinos, Señor, que seamos transparentes como trabajadores en nuestros lugares de trabajo, Dios, que seamos luz en medio de las tinieblas. Gracias por esta semana, porque nos vas a confrontar y nos estás confrontando con amor, confrontando para crecer, no confrontando, Señor, para condenar,
sino confrontándonos para decirnos, hijo mío, dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Gracias, Padre. Padre, que esta semana sea un oasis en medio, Señor, de este desierto, de los sinsabores y de las circunstancias diarias. Padre, que este sea un tiempo de refrigerio en donde, Señor, salgamos ministrados. Y, Señor, salgamos, Padre Santo, dispuestos a continuar creyendo en ti y caminando, Señor, delante de ti en integridad para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Enviamos tu bendición, Padre, a nuestros hermanos que nos escuchan por medio de la internet, oh Dios. Gracias por los medios, Señor. Gracias, Señor, por la tecnología, porque podemos llegar a lugares donde no podríamos llegar anteriormente. Gracias, Señor. Te bendecimos y ahora, oh Dios, te damos las gracias por este tiempo. En Yeshua, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Mesías, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Hay una palabra que llegó a mí mientras orábamos y si quiere anotarla, anótela para que la medite. Que en una vida de oración no hablemos de problemas cuando los tengamos, solo hablemos de oportunidades para crecer. Amén. Que en una vida de oración no se hablará de problemas cuando vengan, hablaremos de oportunidades para glorificar a Dios. Amén. Yo pido que eso sea una realidad. Para no quejarme nunca más de nada, sino decir, tengo una oportunidad para crecer. Amén. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, en esta situación que estoy pasando? Porque quiero aprender. Amén. 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 Muchas gracias por estar aquí. No se vayan. Tenemos un cafecito para todos. Afuera. Puede salir por la